Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 26 de junio, y el día viene con mucho calor y más que va a hacer durante todo el fin de semana, porque, prepárese, vendrá la primera ola de calor del verano. Así que ánimo. Aire acondicionado, mucha agüita y un abanico siempre a mano. A ver, calor también en lo informativo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja hoy a Nueva York. Tendrá un encuentro con inversores. Dice que España es un socio confiable y que va a cumplir con todos sus compromisos. Se lo dice a todo el mundo. De esta manera trata de quitarle hierro a las amenazas de Donald Trump, que ayer advertía que duplicará los aranceles sobre España si no incrementa España su gasto en defensa. Sostiene Carlos Cuerpo que las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos descansan en la Comisión Europea y asevera que el propio país cuenta con una amplia gama de instrumentos de respuesta. Bueno, yo creo que es importante, si me permite, volver a recordar que España, en el marco de la OTAN, es un socio confiable, un socio estable que va a cumplir con sus compromisos. Este es el primer mensaje importante. Vamos a cubrir las capacidades que se necesitan y a las que nos hemos comprometido. El segundo mensaje importante es que en materia comercial España es un socio esencial en esta relación transatlántica. Es una relación ya duradera, profunda que tenemos con Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como desde el punto de vista de la Unión Europea. Visita de Carlos Cuerpo a Estados Unidos justo después de la cumbre de la OTAN en La Haya. ¿Qué pasó ayer? Bueno, todos los socios de la alianza se han comprometido a invertir el 5% de su PIB en defensa y en seguridad. Incluso en 2029 todos van a revisar que todos están cumpliendo. Pues bien, Sánchez ha rubricado el acuerdo, pero luego en la foto de familia, pues se coloca al margen, sí, como si estuviera al margen de la OTAN. Es decir, firma el pacto, pero asegura que el 2,1% del PIB para cumplir, pues es lo que tiene encima de la mesa. No sabemos muy bien si esto es un gesto calculado, si es un mensaje rebelde contra Trump que envía a sus socios de gobierno aquí en España, o que quiere mandar un mensaje a todos los españoles, a todos nosotros, diciendo que lo importante son las pensiones, las carreteras, las subvenciones, los funcionarios, el llamado estado del bienestar o el llamado estado clientelar. ¿Esto va en contra de los intereses de España, esto que está haciendo Pedro Sánchez? ¿Nos está pegando Sánchez un tiro en el pie a todos los españoles? La verdad es que nos jugamos mucho porque no queda claro si pagaremos, y tampoco lo aclaró Rutte, el secretario general de la OTAN, quien llamó auténtico genio a Pedro Sánchez. España siempre es la solución, nunca es el problema. Estamos hablando de que si hubiéramos aceptado lo que se había propuesto, España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del gobierno aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Y eso sería un absoluto error para España. Habla Pedro Sánchez y Donald Trump, como toro Miura, entra al trapo. Amenaza a España con un acuerdo comercial que nos va a crujir. Voy a negociar directamente con España, voy a hacerlo yo mismo, pagarán más dinero así, deberías decirles que vuelvan y paguen. Eres periodista, España va a ser la única que no pague. Fueron los más hostiles a hacerlo, simplemente no tiene sentido para mí. Estados Unidos está dispuesto a desatar una guerra comercial con un objetivo: España. España pagará un precio, mejor dicho, todos los españoles pagaremos un precio alto. Lo notaremos en la cesta de la compra, en el empleo, en los resultados de las empresas más afectadas. Y aquí estoy pensando en alimentos, aceite, bebidas, tabaco, también en productos químicos, materiales eléctricos, componentes para el automóvil. Que sepa usted que Estados Unidos es el sexto país con más negocio de exportación desde España y es el primer país no europeo en una lista que encabeza claramente Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido. Pero si miramos por comunidades autónomas, las que tienen una mayor exposición:
a Estados Unidos por sus exportaciones son País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana. Hasta que lleguen esos aranceles, España ya está pagando un alto coste, el deterioro de nuestra imagen, algo que se ha visto desde el primer trimestre de este año, cuando la inversión extranjera ha caído un 45%, algo que no se veía desde el COVID. Muy pendientes de esa visita de Cuerpo a Estados Unidos y hoy también de Pedro Sánchez, que va a estar en Bruselas para participar junto al resto de socios europeos en la cumbre Europa, que viene embarcada por retos geoeconómicos, situación entre Israel e Irán y Rubén Gil, Gastón Defensa. Un encuentro que va a comenzar esta mañana, lo va a hacer abordando la situación en Ucrania y el apoyo del bloque a Kiev, y que va a seguir analizando la situación en Oriente Medio y que sin duda viene marcado por esa resaca de la reunión de la OTAN. Va a ser la primera vez que Sánchez se verá con sus socios tras el pulso con la alianza para evitar elevar hasta el 5% el gasto en defensa. Con este plan, los aliados han acordado invertir el 5% del PIB en defensa, decía Mark Rutte. Se trata de un compromiso importante en respuesta a importantes amenazas a nuestra seguridad. Incluye al menos el 3,5% del PIB invertido en necesidades básicas de defensa, un punto de referencia que hasta hoy se fijaba en el 2%, un objetivo que me complace decir que todos los aliados cumplirán este año o ya lo han cumplido. Un compromiso del 5% que Sánchez firmaba ayer en esa cumbre de la OTAN, aunque luego en rueda de prensa insistiera en que solo va a gastar el 2,1%, provocando la sorpresa del resto de socios, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Italia ha hecho lo mismo que España, porque España ha firmado exactamente el mismo documento que nosotros, y añado que no me parece haber escuchado en la intervención de nadie esta mañana tonos polémicos o matices. Todos han dicho bravo, bien, muy bien, por lo tanto comunico oficialmente que hemos hecho lo mismo que España o que España ha hecho lo mismo que nosotros. No lo sé, pero los 32 hemos hecho exactamente lo mismo. Ma in 32 abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Otros, como el primer ministro de Bélgica, preferían tirar de ironía. Decía Bart de Wever que la OTAN no es tonta y que se ha calculado que cada aliado necesita llegar al 3,5% para alcanzar esas capacidades pactadas. Por algo será. Sería estupendo, decía, ver cómo puedes cumplir lo que está calculado con un 3,5%, con un 2,1%, como ha dicho Pedro Sánchez. Si lo puede hacer, añadía, es un genio. Las bolsas se preparan para abrir con signo mixto. Los operadores están vigilando ese alto el fuego entre Israel e Irán, ese acuerdo de la OTAN y también la caída del dólar y el repunte del petróleo. Y todo con dudas sobre el futuro de Jerome Powell. Pues sí, ese es el paraguas bajo el que hoy se están moviendo los futuros. Vemos como los futuros del DAX en Frankfurt se mantienen con alzas del 0,10%. Ya tenemos también, estamos a la espera de que lleguen los futuros del IBEX. Vemos como los futuros de Estados Unidos están avanzando tibiamente un 0,11%, el tecnológico Nasdaq un 0,17% y el futuro del SP500 que camina con avances del 0,11% tras una jornada de signo mixto en las bolsas asiáticas, y donde hoy, por supuesto, las grandes referencias van a venir del otro lado del Atlántico, del pulso a la primera economía del mundo, PIB, y a esta hora lo que hemos conocido, ese GfK de clima de consumo en Alemania. Es la última hora. El sentimiento de los consumidores alemanes ha disminuido ligeramente, ya que se ve que los hogares aumentan la voluntad de ahorrar en medio de las mejores perspectivas de ingresos. GfK señala que una alta voluntad de ahorrar entre los consumidores también es una expresión de su continua incertidumbre. Aún así, el sentimiento actual, menos 20,3, es todavía peor de lo que se esperaba y también empeora con respecto al previo de menos 19,9. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que, como decía Susana, la clave del mercado se ha escrito viendo a la geopolítica, vigilando esa tregua en Oriente Próximo, el acuerdo de la OTAN por aumentar el gasto en defensa del 2 al 5% que impulsaban las empresas de defensa europeas, pero por supuesto un escenario donde esa geopolítica ha impactado en ese mercado de materias primas y también clave en las divisas. A esta hora vemos cómo el petróleo Brent de referencia en Europa sube el 0,37%, mientras que el West Texas, referencia en Estados Unidos, marca los $65,20. Avanza 0,43%. Tras lo que ha sido esa importante reducción en las reservas de petróleo de Estados Unidos, que eleva el optimismo sobre la demanda y en un escenario donde las ganancias se ven limitadas por la vigilancia en Oriente Próximo. Un escenario de calma, cierta calma con respecto a Oriente Medio, que ha frenado la caída del petróleo y a la que se suman las declaraciones del presidente de la FED, Jerome Powell, ante la Cámara de Representantes, como las informaciones en torno a su posible relevo que han vuelto a sacudir al dólar.
Lo vemos a esta hora en el mercado de divisas, un índice dólar que hemos visto como ha tocado mínimo de 3 años frente a las principales divisas asiáticas. En el caso del eurodólar lo vemos hasta ahora en 1,1682, pero el máximo intradía estando en 1,1717, algo que no se veía desde 2021. Powell sigue optando por esperar y ver, no cierra la puerta a una baja de tipos en julio, pero sin embargo el escenario se alimenta por esa información de Wall Street Journal en torno a que Trump podría reemplazarle en septiembre u octubre, en lo que se anticipan los operadores probabilidad de una mayor probabilidad de recortes de tipos, como también dudas sobre la independencia del próximo jefe de la FED. Con todo esto, los mercados se adentran en verano y José Francisco Ibáñez, analista de renta variable de Tresis, señalaba cómo los meses de verano tienen menos volumen, pero que la geopolítica puede desencadenar grandes momentos de volatilidad y nos decía que no hay que despistarse. Vamos a escucharle. Bueno, al final los meses de verano suelen ser meses que tienen bastante menor volumen que el resto del año, pero también es verdad que cualquier noticia geopolítica, política, económica, que dé un susto, pues al final nos deriva en la que a lo mejor sea la mayor volatilidad del año. Lo vimos en 2024, cuando a principios de agosto tuvimos el susto del carry trade en Japón, y bueno, son meses en los que, aunque haya menor volatilidad, no podemos fiarnos. Un verano que arranca con la corona como la compañía más valiosa, de nuevo en manos de Nvidia. Ayer se disparaba después de que Loop Capital elevase su precio objetivo hasta $250 desde $175, manteniendo su calificación de compra y advirtiendo que lo que ven es una ola dorada de la adopción de la generación de inteligencia artificial generativa y con Nvidia al frente de una nueva etapa de fuerte demanda. Una noticia que ha hecho que Nvidia haya movido a todos los fabricantes de chips de Asia esta mañana con subidas, y después de haber visto cómo la de Jensen Huang ha recuperado más del 60% desde su mínimo de cierre del 4 de abril, cuando Wall Street se tambaleaba por los anuncios arancelarias. Esta mañana pendientes, por cierto, viendo de negociaciones comerciales, que el ministro de Economía japonés, Ryosei Asakawa, ha reiterado a los periodistas antes de partir hacia Estados Unidos para la 7ª ronda de negociaciones comerciales que su país no puede aceptar los aranceles de Estados Unidos del 25% a los automóviles, que la industria automovilística ha contribuido enormemente a la economía estadounidense, que tiene la intención de seguir explicándolo con claridad y buscar el acuerdo. Muy importante también resultados empresariales, los estábamos esperando y los tenemos ya sobre la mesa, los de H&M. Beneficio operativo de 5.910 millones de coronas suecas en el segundo trimestre. Los expertos estaban esperando una cifra inferior a los 5.800 millones de coronas, por lo tanto está ligeramente por encima. El beneficio neto en el segundo trimestre del gigante sueco se sitúa en 3.980 millones. Escuchamos la opinión de Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones, sobre el sector retail. Bueno, el sector retail sí que estamos, creemos que puede repuntar, estamos positivos en él, ¿no? Sí que de las compañías que has citado, pues las que tenemos recomendadas en el fondo de Alaja Inversiones son Zalando o Inditex. En H&M no estamos especialmente positivos. Y también hoy vamos a estar muy pendientes, además de H&M, al sector petrolero. Shell ha negado estar en conversaciones para comprar a British Petroleum, tal y como publicaba el diario The Wall Street Journal. Insiste la compañía en que no hay conversaciones en curso y que, como han dicho en numerosas ocasiones, están muy centrados en subir el valor de Shell. Se están focalizando en el rendimiento, la disciplina y la simplificación. Banco Santander patrocina este espacio. Hay más noticias a tener en cuenta. Trump podría relevar en otoño a Jerome Powell como presidente de la FED, lo cuenta The Wall Street Journal. Y se habla ya de candidatos entre los que estarían, según el periódico, el exgobernador de la FED, TV Wars, y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. Trump reconoce que baraja ya varias alternativas. Sé que estará dentro de 3 o 4 personas que van a elegir. Quiero decir, él sube muy pronto, afortunadamente, porque pienso que es terrible. Tenemos endeudamiento porque Biden estúpidamente hizo deuda a corto plazo. Así que tenemos este endeudamiento y, ¿sabes? Vamos a ir a 10 años, tal vez más corto, pero vamos a ir a un largo periodo de tiempo cuando hacemos la deuda. Y debido a él, debido a este tipo, vamos a tener que pagar 4 años. Vamos a estar pagando por él.
En Oriente Medio, tercer día de alto el fuego entre Irán e Israel. En busca de una tregua definitiva, el enviado especial de Estados Unidos a la zona, Steve Witkoff, asegura que Irán está listo para un acuerdo de paz integral. Sin embargo, desde Teherán insisten en que no renunciarán a su programa nuclear y amenaza con suspender la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Su director, Rafael Grossi, advierte de que visitarán las plantas nucleares de Irán para saber qué ha pasado con el uranio enriquecido. Creo que el programa nuclear iraní ha retrocedido significativamente. Solo necesitaríamos verificarlo, pero está claro que hay un Irán nuclear antes del 13 de junio y otra hora. Es el día y la noche. Allí en Oriente Medio, el foco puesto en Gaza, donde el acuerdo podría estar muy cerca, según Trump. Optimismo del presidente de Estados Unidos después de que Israel haya aceptado la última propuesta del país, aunque jamás todavía la sigue evaluando. Creo que se están haciendo grandes progresos en Gaza. Creo que gracias a este ataque que hemos realizado vamos a tener muy buenas noticias. Estuve hablando con Steve Witkoff, que por cierto es estupendo y que sabe más que nadie sobre este tema, el tema del que acabamos de hablar. Estuve anoche con Gis y con Laura y con Sini, el chico, y tienen un gran punto de vista sobre ello. Lo explica muy fácilmente, está muy bien informado, pero me dijo que Gaza está muy cerca. Lo último sobre el terreno es que las fuerzas de defensa de Israel han atacado zonas de Gaza y Cisjordania y que el gobierno israelí habría suspendido el envío de ayuda a la franja, según la televisión del país. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Vamos allá, Tertulia Capital, son las 8:19 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Me acompaña Carlos Tobías. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días, Susana. Oye, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues con ánimo y expectativas de que llegue el fin de semana. Ah, bueno. Me parece que no vamos a pasar nada de frío. No, bueno, es lo que toca. O sea, la noticia sería que en agosto hiciera frío. Bueno, en julio, julio. Ya estoy muy deprisa. Ahí me he anticipado. Atela, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Pues bien, bien, en fin, pero con ganas, con margen de mejora, ¿eh? Ahí me gusta, ahí me gusta. Y me acompaña también Tomás Gómez. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Oye, está todo muy divertido, ¿no? Está todo que ojiplático me he quedado. Los últimos. Sí, pero tú tienes capacidad de sorprenderte a estas alturas. Pensaba que no, pero he descubierto que sí. Bueno, a ver, para que abráis más los ojos, quiero que escuchéis a Donald Trump y también a Pedro Sánchez. Ayer ese lío, ese firmo, pero no salgo en la foto, digo que sí, pero digo que no, y el otro, claro, dice, bueno, si tú eres listo, yo soy más todavía. Trump va a doblar los aranceles a España. Toma ya. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez y a Donald Trump. Voy a negociar directamente con España, voy a hacerlo yo mismo, pagarán más dinero así, deberías decirles que vuelvan y paguen. Eres periodista, España va a ser la única que no pague. Fueron los más hostiles a hacerlo, simplemente no tiene sentido para mí. Quiero, en este sentido, agradecer al secretario general de la OTAN, a mi amigo Mark Rutte, y por supuesto a todo su equipo, y al equipo de negociación que sin duda alguna también está aquí presente por parte del Gobierno de España. A lo largo de estos meses, a lo largo de estos últimos días y últimas horas, pues nos han permitido llegar a este acuerdo. También quiero agradecer a todos los aliados su respeto a la soberanía de España y su voluntad de entendimiento y de llegar a un acuerdo. Bueno, hay por ahí un refrán español que dice Dios los cría y ellos se juntan. O sea, ayer tuvo que saltar chispas y todos, bueno, viendo el espectáculo y sorprendidos, ¿no? Bueno, yo es que estoy sorprendido porque confesábamos antes de entrar en la tertulia que yo al final no me he enterado si España va a hacer el 5%, no lo va a hacer, se queda en el 2,1, en 10 años lo hago. Que tú tengas un día bien la cabeza. Claro, es decir, yo lo que sé es que Trump se ha enfadado. Pero pues se ha enfadado porque no se hace inmediatamente lo que él quiere, que es como un niño de estos, el matón de la clase que necesita que se hagan las cosas cuando él quiere. Pero Sánchez exactamente no sé lo que ha dicho. Ha firmado un documento que piensa no cumplir. Bueno, hasta ahí. Que no. Ya no, ¿cómo es entonces? Que esto no, pues lo que es que Sánchez necesita algo para desviar la atención radicalmente. Y entonces, claro que España va a cumplir, va a pagar y firmó. Y ahora lo está diciendo el ministro de Economía. Está diciendo España va a cumplir cuidadosamente con lo firmado. Es lo que ha dicho. No ha contradecido a Sánchez directamente, pero ha dicho que sí, se va a Nueva York a tranquilizar a los inversores. O sea que vamos a invertir, España va a invertir el 5% en defensa, como pide la OTAN. Claro que sí, y esto se va a quedar en nada, en un señuelo que nos distrae. Tomás, ¿tú crees que esto se va a quedar en nada? Yo, de lo que dice este gobierno, como nunca cumple nada de lo que dice y siempre suele hacer lo contrario a lo que cuenta, yo creo que se han juntado el hambre y las ganas de comer, ¿no? Que decía mi abuela, que en paz descanse. Yo creo que Pedro Sánchez se ha equivocado claramente. Es decir, si tú tienes una posición, lo lógico es que tú pactes con tus socios y que la posición no sea exclusivamente y unilateralmente de España. Yo creo que Trump ha reaccionado pues como reacciona siempre, con la barbarie por delante, con la amenaza y con todo esto. Yo creo que a España no le queda otro remedio que cumplir lo que ha firmado. Otra cosa es que Pedro Sánchez, pues en su afán de salir de los líos internos que tiene en España, pues ha engañado a todo el mundo, engaña pues para que sus socios sigan apoyando. ¿Pero les engaña a los socios? Los socios se dejan engañar. Porque no tienen le siguen el juego. Claro, pero si con Mark Rutte se llevan a matar desde hace mucho, porque ya desde hace mucho le decía que tenía que adoptar las medidas del pacto económico. Y el Sánchez se hacía el sueco. Y el Mark Rutte era uno de los... ¿Recordáis que en Europa llamaban la atención que para los PICs que teníamos que cumplir? Desde entonces ya Mark Rutte
lo lleva... Sí, pero ¿cuál es la prioridad cortito que tiene Pedro Sánchez en este momento? ¿Su prioridad es un acuerdo en la OTAN? Su prioridad es salir vivo. O sea, mañana seguir siendo presidente aquí. Claro. ¿Cómo ven los socios, desde mi punto de vista, al Estado y al Gobierno? Lo ven pues, como un jamón que está casi en el hueso. Claro. Y lo que están es rebanando los últimos trocitos que le quedan, están apurando hasta el hueso del jamón, y es lo que están haciendo. Por eso no es que le crean, es que le van a terminar de rebanar el Estado y por lo tanto lo van a mantener hasta que dejen esto en el hueso. Sánchez, pues yo creo que le importa un pepino todo, excepto su supervivencia en la presidencia del Gobierno. Y el conjunto pues es un desastre, porque como Trump no puede poner aranceles generalizados a España, pero sí lo puede poner en algunos productos que nos pueden hacer mucho daño en algunos sectores. Y esto a los españoles nos va a costar. O sea, ya estamos viendo descrédito internacional, la imagen de España dañada. Leía yo esta mañana que en el primer trimestre de este año la inversión extranjera en España ha caído un 45%, que esto solo se había producido durante la pandemia. O, por ejemplo, otro dato, que el volumen de operaciones realizadas en el IBEX 35 en 2024 ha bajado un 32% desde el año 2018. Claro, y es que ahora estamos viendo este sí pero no, este 2,1, este 5% de Pedro Sánchez ante la OTAN, pero es que llevamos mucho tiempo viendo, no sé, la tasa Tobin, el impuesto a las eléctricas, el impuesto a la banca, el impuesto sobre el patrimonio, la consulta, esa consulta del BBVA Sabadell, ¿no? Y entonces esto dicen, ¿pero esto qué es? Sí, bueno, pero esto no tiene que ver con la OTAN, esto tiene que ver con la seguridad jurídica general. Es decir, aquí alguien que quiere invertir se encuentra con que las reglas del juego se cambian permanentemente. No hay derechos adquiridos y yo te digo blanco, mañana digo negro. El Gobierno está preso de sus socios y de sus compromisos para mantenerse y, por tanto, actúa al vaivén de lo que le piden y, lógicamente, eso se deteriora porque hay otros sitios donde invertir y si me dan más seguridad jurídica, pues el dinero no tiene... Otra forma de verlo es que nos la pasamos discutiendo de cómo repartir lo que tenemos. En lugar de crear. Entonces entramos en unos debates con las pensiones súper sesudos, etcétera, cuando realmente lo que hay que hacer es o bajar las pensiones o subir la productividad y subir y producir más. Es producir más, tan sencillo. No. Yo creo que un poco ahondando en esto de la inseguridad jurídica, efectivamente un inversor lo que quiere es seguridad a todos los niveles. Y España no solamente desde el propio Gobierno se pone en cuestión al Poder Judicial y por lo tanto dice, a ver, ¿qué tipo de sistema judicial tienen estos? Sino que es un Gobierno muy intervencionista, o sea, lo estamos viendo con el BBV y el Sabadell, es decir, que una posición totalmente política y no razonable, un país en el que el Gobierno tira de chequera sin presupuestos y que le da igual cómo evolucione la deuda, es decir, España hoy se está convirtiendo en un país inseguro para un inversor. Y eso tiene su reflejo. Y el dinero no le da igual el color político de un gobierno. El dinero lo que busca es rentabilidad, seguridad y tranquilidad. Claro. España no lo ofrece. Cuando dices inseguro es por el intervencionismo, por la burocracia, por la fiscalidad, por ahora lo que ha pasado con las empresas, ¿no? Arbitrariedad. El gobierno es arbitrario. El gobierno toma en cada momento la posición que en ese momento le conviene para la cuestión política suya que sea. Y eso al dinero no le gusta, ese tipo de cosas. Por querer controlar el Tribunal Constitucional, querer controlar el Consejo General del Poder Judicial, querer ahora meter no sé cuántos jueces sin opositar. O sea, es dinamitar el Poder Judicial, que es la última trinchera del Estado de Derecho. Sí, pero además de eso, cambian las leyes. Es decir, hay una normativa ahora y mañana se puede cambiar, lesionando los derechos de todos los que hayan actuado en función de una normativa anterior que se cambia y no se cambia a partir de mañana, se cambia desde siempre. Entonces, sí, a todo esto, en relación con los contratos del Estado, claro, con la corrupción, en la Fundación Hay Derecho se hizo un pequeño estudio somero, con las nuevas herramientas, sobre el número de normas que aplican para prevenir la corrupción en los contratos, entre códigos éticos, etcétera. Más de 100 sacó el ordenador. Más de 100 normas. Es decir, no son obligatorias, además, muchas de ellas. Con lo cual, bueno, sí, soft law, hard law. Sí, o sea, son recomendaciones para que tú las hagas si quieres.
Las obligatorias no se cumplen y las otras son opcionales, con lo cual está muy bien. Tienes 100 normas que no valen para nada porque mira el resultado. Claro, es decir, que hay agujeros. Es decir, Oye, ¿y de aquí cómo salimos? Y no hemos hablado de la corrupción, que también es algo que al dinero le da miedo, ¿no? Y decíamos hace un momento, al final, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Ha dicho que se gasta el 5%, que no lo gasta, lo afirma, no lo tal. Claro, si tú eres un inversor, por ejemplo, sector defensa, o eres un inversor, o eres una empresa que está en tecnologías aplicables a defensa, ¿qué haces en este momento? ¿Qué haces? ¿Inviertes en España o te das la vuelta? Bueno, me voy a publicidad. Oye, a la vuelta vamos con BBVA Sabadell. ¿Qué escenarios tiene a partir de ahora el BBVA? 1, ir a los tribunales, 2, retirarse, y 3, seguir adelante aumentando el precio de la operación. ¿Y cómo veis también esta intervención por parte del gobierno? ¿Qué consecuencias puede tener para el sector bancario en general, ¿no? Porque Europa está hablando de consolidación, de crecimiento, de jugadores más grandes. Publicidad y me lo contáis. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Niños y niñas le dicen adiós al cole. Y ahora lo único que está en curso es la diversión. Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas. Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil. Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels. Llegan las vacaciones. Es hora de jugar a todas horas. Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía, hoy con Carlos Tobías, con Tomás Gómez y con Gonzalo Otela. Oye, el otro gran asunto, BBVA Sabadell. El BBVA, la entidad de Carlos Torres, está deshojando la margarita. Si sigue adelante con una OPA algo descafeinada, si se retira y mantiene su disciplina de capital o si va a los tribunales, aquí mirando al Tribunal Supremo. Hay muchas opiniones por parte de los analistas y de los participantes del mercado. Eva, la última, ¿cuál? Bueno, pues efectivamente es de los últimos diagnósticos que acabamos de conocer, el de RBC Capital Markets. ¿Qué es lo que dice? Pues que los de Torres Vila, que BBVA debería abandonar la OPA sobre el Sabadell y compensar a los accionistas por un año complicado con una gran recompra de acciones. Recordemos que lleva 13 meses la operación puesta en marcha. El diagnóstico llega después de haber conocido y valorando lo que son las condiciones más rigurosas en base a ese interés general que ha alegado el gobierno, subrayando a los expertos como la condición clave es cómo BBVA debe mantener dos entidades jurídicas separadas durante al menos 3 años, que se podría extender el plazo a 5 años si el Gobierno lo decide. También lo relativo a la autonomía de gestión del Sabadell, que debe mantenerse en aspectos claves, concesión de crédito en particular a pymes, gestión de recursos humanos y la gestión de redes sucursales y la prestación de servicios bancarios. Así, subrayan que el ministro Cuerpo ha declarado que se denegará el anuncio de nuevos programas de despido relacionados con la operación. Remarcan así que la ampliación a 5 años de las condiciones inicialmente establecidas es competencia del Gobierno y que la decisión se tomará entre 2 y 6 meses antes del vencimiento de los 3 años en función de si BBVA cuenta con una estrategia para proteger ese interés general. Bueno, ¿qué le interesa a España y qué le interesa me pregunto, a BBVA? ¿cuál es el interés general aquí? ¿Cuál es el interés general? ¿Fomentar la competencia en beneficio de los clientes? ¿Fomentar los intereses
de los grupos nacionalistas supremacistas que controlan al gobierno, ¿cuál es el interés general? Bueno. Que diga Sánchez. Ese es el interés general, porque al final es curioso cómo se retuercen las cosas, porque al final esta fusión tiene todos los permisos de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, de Bruselas, y el gobierno no podía decir que no. Entonces, pues dice que sí, poniendo unas condiciones que son infumables. Entonces, pero perdona, el informe Draghi, ya todos estos informes lo dicen desde hace años. Hay que hacer más masa. Comparativamente con los bancos americanos, los bancos europeos son muy pequeños. Ya, pero esto vamos al revés que todo. Pero en definitiva, aquí lo que ocurre, yo entiendo que el BBV lo que va a hacer, si de verdad entiende que esta operación es buena, es ir a los tribunales. Otra vez Pedro Sánchez contra el mundo, ¿no? Sí. La Unión Europea tiene claro que tiene que haber un proceso de concentración de capital en banca. ¿Por qué? Pues porque eso supone innovación, supone digitalización, supone menos costes a los consumidores, a los clientes, y por lo tanto no tiene ningún sentido poner obstáculos a operaciones como esta. Por razones políticas de salón, ¿no? Del politiqueo de salón, que es lo que practica este gobierno, pues lo que ha hecho es un veto en la práctica. Yo creo que el BBV muy probablemente va a pelear, porque además cuenta con el respaldo por ejemplo, de Albuquerque, de la comisaria de Servicios Financieros en Europa, que se ha pronunciado muy claramente con este asunto desde hace tiempo, y Europa ya ha avisado ayer, es decir, va a anular cualquier elemento que considere va contra los criterios y las directivas europeas, ¿no? Oye, cuando dices ir a los tribunales, aquí hablamos del Supremo, ¿y esto cuánto va a dilatar la operación? Claro, ese es un poco lo que tiene que, digamos, que valorarse, porque si al final vas a tardar 3 años en resolver este tema, que es justo los 3 años que te piden el gobierno, pues ese es un problema de valoración. Yo espero que el BBV pelee esta fusión, porque eso, digamos, de alguna manera demostrará que la empresa, el mundo económico, no se ve condicionado por una política de salón de estas que estabas comentando antes, Tomás, y que al final, hombre, se trata de poner en valor los criterios de ese interés general que ya nos cuestionamos cuál es. Claro, y lo grave es el precedente. Claro. Es decir, como el BBV abandona esta batalla, se ha creado un precedente muy complicado en este país. Claro, es que ya brutal. Ya venimos. Claro. Cuando se nombra a Mark Mutra, presidente de Telefónica, ya este señor ya tenía un estudio, también de la Fundación Hay Derecho, que se llama el Dedómetro, en el que se analizan las capacidades de los nombrados para las empresas públicas. ¿Y este de los peores? Sí, pero yo voy más incapaces para... Un paso antes. Es decir, ¿desde cuándo un gobierno llama a Moncloa al presidente de una compañía y le dice que se vaya, como hizo con Payete? Así es. Un paso previo. En un fin de semana, ¿no? Yo que el fin de semana me quedé ojiplática. Pues no sé yo si Maduro hace estas cosas en Venezuela, probablemente, pero yo no conozco ningún otro país de Europa Occidental que haga esto. Ojo, porque también hay que recordar que las condiciones del gobierno era que Sabadell debe permanecer independiente de BBVA durante 3 años, que BBVA no va a poder recortar ni plantilla ni cerrar oficinas y que tendrán que preservar su personalidad jurídica, su patrimonio por separado y la autonomía en la gestión. Si sigue adelante, al final el plan que había dibujado el BBVA se viene abajo, porque se van a caer las sinergias. Claro. Estoy pensando en el ajuste de plantillas, en el ajuste también de oficinas, en la unificación de sistemas informáticos. Se hablaban de sinergias conjuntas de 850 millones de euros. Entonces, además, Susana, no sé si le sale adelante con esto. El plan cambia. En la línea de la inseguridad jurídica son 3 años ampliables a 5 discrecionalmente por el gobierno. Ojo. Es un veto en la práctica. Claro, es que en el fondo... En la práctica es un sí, veto, pero no. Y eso no pasa desapercibido tampoco a Bruselas. Claro. Bueno, es un veto y que no deja que el mercado se pronuncie y es el gobierno el que toma las riendas de la operación, cuando lo más lógico sería que los accionistas de 2 entidades cotizadas dijeran: ¿me interesa o no me interesa acudir a la operación? ¿Esto me renta, como dirá mi hija, o no me renta? Efectivamente. ¿No? Claro, el interés general, que es decir, que contar con los votos de los nacionalistas, supremacistas, eso es. Claro, porque aquí el gran beneficiado es Illa, Salvador Illa. El gran beneficiado siempre es Pedro Sánchez, que hace todo lo que sea para seguir ahí sentado en el sillón, y el interés general para él es eso, el interés de estar ahí sentado. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Pero también reforzará Illa. Yo creo que es también Illa que está posicionándose eventualmente como número 2.
Sí, aparte de aquí es las alegaciones del gobierno que es que hay otras fusiones de banca que cerraron el crédito a las pymes. Bueno, ya, y hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal, pero en la vida hay que seguir avanzando. Entonces no se puede en la práctica decir sí pero no, porque esto en el fondo es una tomadura de pelo. Es decir, han dicho que sí a la fusión y han puesto unas condiciones que la hacen imposible. Y lo de ella, pues ahora sí, pero como sigan diciendo por ahí algunos sectores del Partido Socialista, parece que Zapatero y sus acólitos, que Pedro Sánchez debería hacer la operación Suárez Calvo Sotelo, pero con ella, ¿no? Como siga así, Pedro Sánchez se carga a ella en por cierto, sí, a José Luis Rodríguez Zapatero lo han condecorado. Sí, con la cruz de San Raimundo. ¿En Venezuela o en China? No, aquí. No, nosotros. No, pero ¿qué es esta cruz? Que yo estoy ahí un poco a pruebas. Hombre, es una cruz que tiene un reconocimiento a los méritos en la función pública y en el mundo, digamos, empresarial y jurídico. Aldama tuvo medalla también, ¿no? Aldama no sé si le dieron, no sé si fue Aldama, pero no tan importante como esta. San Raimundo de Peñafort es una condecoración de prestigio. Es el mundo al revés. Sí. El mundo al revés. Bueno, es el Sálvame, ¿no? Es el circo. Pensábamos que era el Congreso y el Senado y es el circo. Publicidad, y vamos con otros temas. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Niños y niñas le dicen adiós al cole. Y ahora lo único que está en curso es la diversión. Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas. Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil. Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels. Llegan las vacaciones. Es hora de jugar a todas horas. Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Sé que estará dentro de 3 o 4 personas que van a elegir. Quiero decir, él sube muy pronto, afortunadamente, porque pienso que es terrible. Tenemos endeudamiento porque Biden estúpidamente hizo deuda a corto plazo. Así que tenemos este endeudamiento y, ¿sabes? Vamos a ir a 10 años, tal vez más corto, pero vamos a ir a un largo periodo de tiempo cuando hacemos la deuda. Y debido a este tipo, vamos a tener que pagar 4 años. Vamos a estar pagando por él. Hoy en esta recta final de tertulia, 3 temitas. Trump, que ya tiene candidatos para sustituir a Jerome Powell. 2, tema petróleo, por Irán, por Israel, tercer día de alto el fuego. Ojo, porque hay una operación importante entre Shell y BP que finalmente no sale. Ahora mismo Shell acaba de confirmar de forma oficial que no tiene intención de presentar una oferta por BP. El precio del petróleo ha estado bastante volátil, un poquito tensionado, pero la sangre no ha
llegado al río. Oye, Tomás, lo de Trump y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que lo comentamos en esta tertulia hace, pues por Semana Santa o los días posteriores a Semana Santa. Es decir, Trump tiene ganas de cargarse a Powell hace tiempo, quiere una política monetaria de bajada de tipo de interés, una política monetaria que le permita dar resultados en el corto plazo a los estadounidenses, y a mí me parece un error. Yo creo que Jerome Powell es un magnífico presidente de la Reserva Federal, yo creo que con criterios sensatos, un hombre moderado, un hombre que tiene un buen análisis de la realidad y que ante los riesgos inflacionistas por la política comercial de Donald Trump, pues se ha mantenido reacio a bajadas de tipo de interés, que es lo que toca. Es decir, lo que se le pide a la autoridad monetaria es independencia, moderación y control de la inflación, porque tiene pues efectos en cascada, ¿no? Sobre todo por el tema arancelario, que es muy inflacionario. O sea, la inflación va hacia abajo cuando hay libre mercado, pero cuando se ponen aranceles, los precios suben, claro. Y entonces a Donald Trump no le gusta que los intereses estén altos, quiere que los bajen. Y entonces Powell es mal economista. Y tranquilamente lo quitamos, ya está. Claro, otro de soluciones facilonas, ¿no? Oye, el otro gran asunto es Irán e Israel, la entrada en escena de Estados Unidos con toda la artillería pesada. ¿Cómo creéis que va a terminar todo esto o no va a terminar? Es otro tema enquistado. Bueno, en Irán hay un fondo que es el régimen. El régimen está muy, muy desprestigiado, no hay claramente gente que lo sustituya, pero después de ya son 30 años de la Revolución Islámica, el régimen está muy, muy, muy tocado, ¿no? De ahí también que no ha habido tantas reacciones, no ha habido tanta, digamos, respuesta. No, de todas formas, Estados Unidos se mete siempre en guerras en sitios lejanos, que es una cosa muy curiosa. Estados Unidos nunca hace una guerra en su territorio, lo hace siempre fuera. Y de todas maneras, yo creo que el problema de Oriente Medio no tiene solución. O sea, se podrá poner un parche, se podrá llegar a una tregua, habrá un par de años que no habrá peleas, pero es un problema que está enquistado y no le veo una solución. Es una guerra económica. Todas las guerras son económicas, no son de otro tipo. Y en este caso, yo creo que Estados Unidos ha aprovechado que Irán está aislado en su territorio, que los competidores petrolíferos no les ha parecido mal la intervención estadounidense, y se le han vuelto todo en el tema de Israel y el conflicto con Gaza y efectivamente pues un régimen que no tiene sentido en el siglo XXI, que está en Irán. Pero el trasfondo de todo es un tema económico. Si no hubiese un tema económico con el petróleo y no hubiese una circunstancia que le permite a Estados Unidos hacer lo que ha hecho, le daba igual que fuese un régimen talibán o que no lo fuese. O sea, siempre es la pasta, siempre es el dinero. Siempre es la pasta. Siempre ha sido la pasta, por cierto, en la historia de la humanidad. Tomás Gómez, Gonzalo Tela, Carlos Tobías. Hoy un placer, os veo en forma. Hoy por la sombrita. Sí. Y el resto del mes también. Exacto. Gracias por el jueves. Gracias a ti, Susana. Adiós. Hasta luego. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera una tendencia a la estabilización en la península, con un día despejado salvo en el extremo cantábrico oriental y Galicia, donde permanecerá nuboso con alguna precipitación débil. Tampoco se pueden descartar algún chubasco acompañado de tormenta en Pirineos. En Canarias, cielos despejados al sur y nubosos al norte, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Se prevé un descenso de las máximas en el nordeste y Baleares, ascensos en el sudoeste. Se espera superar los 34, incluso 36 grados en valles del tercio sur y depresiones del nordeste peninsular. Las mínimas en ascenso en el tercio sur, en el resto dominarán los descensos ligeros. Los vientos serán flojos en la península y Baleares, algo más intensos en litorales del sudoeste en Galicia y en Canarias, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Nueve minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Miramos a los mercados. Es jueves ya 26 de junio. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana. ¿Cómo viene el mercado español? Pues estamos viendo una tendencia ligeramente alcista en los futuros de los principales índices europeos. El del IBEX 35 está moviéndose en una banda muy estrecha. Ahora es el único que está en negativo, bajaría un 0,10%. Tenemos una situación geopolítica más tranquila que en los últimos días, aunque sí que estamos muy pendientes del hecho de que Donald Trump haya puesto en riesgo la continuidad del presidente de la Fed. La Casa Blanca ha deslizado la opción de un posible relevo anticipado de Jerome Powell como presidente del Banco Central estadounidense. Incluso algunas fuentes apuntan a septiembre u octubre como fechas probables para la designación de un nuevo mandatario del Banco Central estadounidense. Hoy vamos a cotizar el dato que se ha conocido de confianza del consumidor GfK de julio en Alemania. Tenemos también varias juntas de accionistas, entre ellas las de Acciona y las de Indra. Además, los accionistas minoritarios de Redella fijarán su posición ante la junta que la matriz de Red Eléctrica ha convocado para el próximo lunes. Tras ese apagón, y Ebro Foods descuenta dividendo. Tenemos la prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,17%. ¿En Europa el día viene? Pues en Europa vemos ahora mismo que los futuros en el viejo continente marcan subidas del 0,29% para el Eurostock 50 y del 0,32% para el DAX alemán. CAC 40 se coloca con una alza del 0,34% en un día que hemos tenido las cuentas de H&M, que presenta una facturación en línea con lo esperado, pero sus ventas disminuyen un 4,9%. En cuanto a futuros americanos, después de que Nvidia vuelva a ser la empresa más valiosa del mundo, el Nasdaq sube un 0,36% y el S&P 500, el futuro, tiene un alza del 0,29%. En cuanto a las plazas asiáticas, si nos fijamos en los principales índices de Asia, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 1,66%, Shanghái está operando con una caída del 0,20% y el Hansen está cayendo un 0,68%. Si nos vamos a las materias primas, vemos que el crudo West Texas cotiza en 65,48, petróleo Brent de referencia europea en 67, onza de oro cotiza en 3.351 y cruce euro-dólar 1,1689, favorable a nuestra moneda. Francisco Simone, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y hoy los mercados, ¿cómo están? ¿Qué te dicen? Pues me dicen que estamos en un tono bastante positivo, ¿no? Pro riesgo, y lo estamos viendo como los mercados de renta variables en las últimas sesiones pues han tenido ese comportamiento positivo, reflejando pues la bajada de la desescalada, ¿no?, en el conflicto que teníamos en Oriente Medio, y vemos como los trades que habían ido un poquito más en contra, ¿no?, o más de refugio, pues se han dado la vuelta, y lo vemos especialmente en el eurodólar, ¿no?, que se está aproximando pues ahora mismo hacia niveles de 1,17, ¿no?
niveles que hacía ya tiempo que no veíamos, desde hace unos días que estábamos en la zona de 1,14 y medio, por ahí, ¿no? Con lo que un movimiento de continuación en lo que sería la fortaleza del euro, en los activos no americanos, en general en las bolsas, y con los bonos yendo en un camino, pues las rentabilidades en la parte más baja, y esperando quizá pues un movimiento, ¿no? Posicionando pues sobre todo la parte de renta fija de cara a verano, ¿no? Que suele tener un comportamiento muy positivo, y que ahí pues las rentabilidades de los bonos que son atractivas pues pueden ser una buena posición, ¿no? de cara a las vacaciones estivales. Hoy mencionabas la debilidad del dólar. Esa debilidad es frente al euro, pero también frente a otras monedas, ¿no? Frente al yen, frente al franco suizo. Sí, es generalizado. Al final lo que estamos viendo es que hay un movimiento táctico a favor de las divisas no dólar, ¿no? Es decir, ese momento de debilidad del dólar después de una fortaleza pues inusualmente alta, ¿no? Para la parte del dólar, con ese excepcionalismo europeo, o sea, americano, que creemos que ya pues está perdiendo fuerza, ¿no? En las nuevas políticas de la administración Trump, que buscan pues a un equilibrio mayor en la economía americana, ¿no? Y que nos podría traer menos crecimiento allá. De hecho, pues el resto de las regiones en términos relativos lo estarían haciendo mejor, con lo que estaríamos yendo pues a niveles más razonables en las divisas. Hoy estoy viendo al bono español a 10 años en el 3,20%. ¿Le ha afectado de alguna manera la renta fija lo que ha pasado en la OTAN con esta postura enrocada del presidente del gobierno en torno al gasto en defensa y enfrentarse a Donald Trump? O sea, ¿esto se podría reflejar en la renta fija? No lo estamos viendo en la parte de la renta fija. De hecho, pues ha estado muy en línea con lo que serían los movimientos globales, ¿no? El diferencial del bono español contra el bono alemán ha estado reflejando el entorno global de riesgo, ¿no? Y vimos como con el conflicto de Oriente Medio las primas se tensionaban un poquito, nada preocupante, tanto pasaba en la parte de Alemania, o sea, de Italia, como en la parte de España, y están volviendo, ¿no? Quizá Italia lo haya hecho un poquito mejor que España en la vuelta, pero para nada creemos que el bono español esté recogiendo esas tensiones que comentabas, ¿no? Y más allá, estamos a punto de cerrar el primer semestre de este año. Hay un claro ganador, que es la renta variable europea. ¿Tú crees que va a seguir siendo ganador en el segundo tramo del año, o temes por un deterioro de los resultados empresariales por el petróleo, por Irán, por los aranceles? Sí, en general lo que estamos viendo que los aranceles y el entorno general, ya no solo pues el petróleo, sino que incluso también la fortaleza del euro, pues podría ser pues un viento de cara para los beneficios empresariales en la segunda parte del año. Sin embargo, también tenemos otras fuerzas que creemos que van a compensar y que son positivas, y no podemos olvidar el plan fiscal en Alemania, que creemos que va a tener un impacto pues a nivel europeo global, y también ese plan de gasto en defensa a nivel europeo, que creemos que puede dar una bocanada de oxígeno también en lo que queda de año, y sobre todo en los años siguientes. Francisco Simón, Santander Asset Management, gracias por ese análisis. Cuídate, un abrazo. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad,